y el que es para la eliminación o derogación del documento. O sea, una cosa es modificarlo y otra cosa es, chau, documento. Para ese todavía es una mayoría mucho más alta. Porque ¿qué pasa? Ahorita estamos de acuerdo a esta generación, pero no sabemos de acá los nietos qué van a pensar. Entonces yo quiero, como dicen, irme tranquilo. Yo quiero irme de este mundo tranquilo, sabiendo que estoy dejando las reglas claras y sabiendo que de acá a la siguiente generación no van a venir a cambiarme fácilmente el documento. Entonces se pueden dar esos dos tipos de revisiones. A los años, a una cantidad de años o a una siguiente generación. Entonces, vamos a ver ahora un poco los temas que incluye el protocolo. Los he agrupado en tópicos generales, porque claro, esto cómo se traduce en un documento. Esto es como un contrato que tiene artículos y un contrato pues, que tú incluso puedes poner estos subtítulos y de ahí desmembrar distintos temas en cada uno. Los tres primeros son temas informativos. Primer tema, cuestiones generales. Cuando tú empiezas en un protocolo con las cuestiones generales, presentas a la empresa y ahí colocas el artículo de modificación y ahí colocas el artículo de derogación en la primera parte de cuestiones generales. Familia empresaria. En familia empresaria ya paso yo a presentar a la familia. Y decimos, por ejemplo, estamos con la familia García, que está conformada por 50 integrantes, que están divididos en 3 generaciones, en 5 ramas familiares. Presentas a la familia. Empresa familiar. Esta familia tiene 3 empresas o tiene una empresa de este rubro, es decir qué tipo de sociedad es una SAC, es una SA, decir qué tipo de empresa es, está conformada con estos órganos de manera general. Hasta ahí es presentación. A partir del punto 4, solamente quería, tú al principio dijiste que el concepto de empresa familiar, muchos podemos pensar que tenemos una definición. Y no dijimos la definición. No dijimos la definición. Perfecto. Muy interesante tu comentario. Entonces, ¿qué cosa es empresa familiar? Cuando hablamos de empresa familiar, estamos hablando de una empresa, para lo cual primero vamos a definir la empresa. Una empresa es una organización económica que reúne capital y trabajo para producir y o comercializar bienes y o prestar servicios. Hasta ahí tenemos la definición de empresa, en la cual tenemos que la familia controla la propiedad de la empresa y donde adicionalmente la familia puede ocupar cargos de gestión. Entonces, para entender qué es propiedad y qué es gestión, vamos a trasladarlo a los órganos que ustedes ya saben y que me han dicho hace un momento. Ustedes me decían hace un ratito que la empresa tiene 3 órganos: junta, directorio y gerencia. Si nosotros tendríamos que dividir estos 3 órganos en propiedad y gestión, ¿cuál es el órgano de la propiedad? La junta. Porque la junta está conformado por accionistas o socios. Hay empresas que tienen accionistas, hay empresas que tienen socios. Pero ellos representan la propiedad de la empresa, porque son personas que han puesto dinero, a cambio les han dado acciones y se han convertido en propietarios de un porcentaje de esa empresa. Ellos son los propietarios. Y luego tienes a los directores y a los gerentes, que son los órganos de gestión. Entonces tienes junta en la propiedad, directorio y gerencia en gestión. Volviendo a repetir la definición de empresa familiar. Entonces es la empresa donde la propiedad está controlada por la familia y donde adicionalmente, pero no necesariamente, la familia puede ocupar cargos de gestión. Entonces, para que nosotros hablemos de control y ver si una empresa está controlada, su accionariado por la familia, podríamos hablar de control con una sola persona. Podríamos hablar de control en una empresa con una sola persona y distinguir
si está conformado por la familia o no. No. Con una sola nunca va, o sea, porque siempre que tú tengas, si cada uno aquí tiene una IRL, diríamos, entonces tú tienes una empresa familiar, tú la controlas. Entonces, no podemos hablar de empresa familiar en una IRL. Tendríamos que hablar donde hay 2 o más accionistas. ¿Y cuándo hay 2 o más accionistas? En una sociedad. ¿En cuál? En cualquiera de las variantes que existen hoy en día de sociedad. Entonces, para hablar de empresa familiar no vamos a hablar de la SAC, de la SA, cualquiera. Cualquier sociedad puede ser hoy en día empresa familiar. Entonces, volviendo a la definición. Empresa familiar es aquella empresa donde la propiedad está controlada por la familia y donde adicionalmente, pero no necesariamente, la familia puede ocupar cargos de gestión. Y donde tiene que quedar claro que la empresa familiar siempre va a tener que ser una sociedad familiar. Es por eso que cuando les decía hace un momento, aquellas ideas de empresa familiar que no son, les dije pues, hay quienes dicen que cuando tienen una IRL y en esa IRL pues trabaja de repente 40 familiares, pero yo soy la dueña, dicen es empresa familiar. No es empresa familiar. De repente podríamos decir que es una empresa que está camino a ser empresa familiar, porque tienes pues a tu familia trabajando contigo, pero no califica como empresa familiar. Ahora, tú mañana que tienes tu IRL, ¿podrías convertirte en sociedad? Sí, y es una operación empresarial simple. A eso se llama transformarte. Tú hoy en día puedes pasar de IRL a sociedad, de sociedad a IRL, de sociedad a otro tipo de sociedad. Uno se puede transformar en el tiempo. Pero una IRL no es empresa familiar. Y la segunda idea que dijimos que no era, es que hay también quienes dicen que empresas familiares son aquellas donde por tener puros trabajadores familiares creen que es empresa familiar, tampoco lo es. Entonces esa sería la definición de empresa familiar. ¿Quedaría claro? Continuamos entonces. Y estamos poniendo un poco de ejemplos que incluirían estos temas del protocolo, ¿no? Y pasamos ya a la parte de propuesta. Órganos de gobierno de la familia, órganos de gobierno de la empresa familiar. Ahí estamos hablando ya en el punto 4 de los órganos empresariales. Los que ustedes me han dicho, junta, directorio y gerencia. Aquí hay que hacer un paréntesis, que no lo habíamos mencionado minutos atrás. Todas las empresas, familiares o no, tienen un documento obligatorio inscrito en registros públicos que se llama, ¿cómo se llama? Estatuto. ¿Y qué coloco en mi estatuto? Mis reglas empresariales. Ahí coloco pues cómo me llamo, dónde domicilio, a qué me dedico, qué órganos tengo, cuáles son las reglas de cada órgano. Ese es mi estatuto. Entonces, si yo hago un protocolo, yo no voy a repetir lo que dice el estatuto. Es más, si el estatuto ya toca el tema de órganos empresariales y tu protocolo en el punto 4 va a tocar el tema de órganos empresariales, definitivamente tiene que ser algo distinto, que de repente luego va a modificar tu estatuto, pero algo que sea favorable para tu empresa familiar. ¿Qué podría ser favorable? De repente decir a nivel de directorio que tú has acordado con tu familia que de los 5 directores que tienes, 3 van a ser externos. Esa podría ser una propuesta de protocolo. O decir, por ejemplo, que el gerente general va a ser una persona que para que llegue a ser gerente tiene que cumplir este perfil. Eso es profesionalizar. Eso es profesionalizar. Vamos al siguiente punto. Órganos de gobierno familiares. En órganos de gobierno familiares, lo que tenemos es lo que les dije también hace unos minutos, la asamblea, el consejo y la oficina familiar. Esos órganos nuevos. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿y dónde aparecen? O sea, ¿dónde figuran esas reglas? En el protocolo, en esa parte. Ahí pondrás, por ejemplo, qué cosa es cada uno, quién lo conforma, a qué se dedica, cada cuánto se reúnen. Todas esas reglas van a ir aquí. Siguiente punto, planeamiento laboral.
todas esas reglas aplicables a la problemática laboral, que lo vimos en una primera diapositiva en el ejemplo. O sea, reglas aplicables al planeamiento laboral. ¿Qué criterios voy a tener ahora para contratar a familiares? ¿Qué criterios voy a tener para el ascenso? Contrataciones en base a la meritocracia, no en base al nepotismo. Punto 7. Planeamiento societario. Societario son reglas empresariales de la sociedad. Por ejemplo, el tema de las acciones de la empresa. No vamos a entrar en mucho detalle porque este es un tema legal, pero solamente lo voy a mencionar de una forma muy simple. Pasa que en una empresa, imagínense, todos nosotros somos socios, pero por ahí alguien dice, bueno, voy a incorporar a mi esposo o esposa como socio de la empresa. Y los demás dicen y saltan y dicen, no, pero ¿cómo va a venir acá a sentarse a la junta y a opinar? O sea, nosotros somos socios 10 años y va a venir tu esposo o esposa y se va a sentar y va a opinar. Entonces vamos a dar una alternativa. Tu esposo va a ser socio. ¿Por qué quiere ser socio tu esposo? Ah, porque se quiere llevar utilidades. Bueno, les vamos a dar sus utilidades a tu esposa, pero no se va a sentar en la junta. ¿Cómo se llama eso? Acciones sin derecho a voto. O sea, recibe su utilidad, que es lo que quiere, pero no va a decidir en junta. Entonces esa podría ser una propuesta de planeamiento societario aplicable a una empresa familiar. Planeamiento sucesorio. Aquí va todo el planeamiento y la propuesta para elegir la siguiente persona que va a entrar a la empresa, o de qué manera la voy a preparar, todas esas reglas de sucesión. Y finalmente planeamiento financiero, aquellas propuestas que van a existir de cómo manejar el dinero de la empresa, en qué voy a invertir el dinero del negocio, de repente voy a constituir una fundación, o de repente ya no tengo una empresa, tengo 5. ¿Cómo me manejo mejor? Hago una holding encima de todas estas empresas. Por ejemplo, Belcorp tiene su fundación, Añaños tiene su fundación. Todo eso va en planeamiento financiero. Y como dice acá de una manera muy clara, esta lista no es taxativa. O sea, esta no es una lista cerrada. Tú definitivamente puedes incluir muchísimos temas más. Entonces, aquí vamos viendo un poco los temas que podría incluir el protocolo. Este es un ejemplo bastante interesante para que lo vean ya aterrizado a un caso práctico, que no es el único. Yo ya les he mencionado varias empresas que tienen protocolo. Esta es una entrevista que le hicieron a Enrique Miyasato, de la famosa corporación Miyasato, que ustedes deben conocer, que colocan lunas pues, en los edificios de Lima. Entrevistaron a Enrique Miyasato, que es la tercera generación de la familia, y él dijo lo siguiente. Ellos tienen protocolo para esto. Él dijo lo siguiente: la suscripción del protocolo fue vital porque se hizo en un momento en que se iba a elegir a la persona que sucedería a mi padre en la compañía. Entonces tuvieron una motivación que fue la sucesión. Nos ayudó a ponernos de acuerdo y a evitar conflictos, pues definió cómo se darían los procesos de sucesión e incluso estableció una serie de prohibiciones, tales como no contratar a ningún familiar político, porque siempre es bueno tener separado el núcleo familiar del núcleo empresarial. Con lo cual tenemos que los Miyasato, ningún esposo o esposa de Miyasato trabaja en la empresa. Y aquí ya está claro. Está claro en su protocolo. Entonces mañana se casa alguien y ella sabe que su esposo o esposa, al menos trabajador, no va a poder ser. Ahora, y alguien dirá, ¿pero qué pasa si quiere entrar a trabajar? Bueno, la persona, porque finalmente el que va a dar la cara es el Miyasato. Y ahí justamente se añade y se liga con algunos candados y se le coloca una sanción. De repente pues se le saca de algún cargo dentro de la empresa y él no va a querer eso, ¿no? Él va a tener que conversar con su esposo y esposa y básicamente mostrar el documento. O sea, no es mi decisión, es un acuerdo de familia. Y esa es las personas hoy en día en empresas familiares sacan su protocolo. O por ejemplo, normalmente son solteros y acordaron el tema de la separación de patrimonios. De acá se casan a final de año y ellos saben que si se casan va a tener que ser con una separación de patrimonios, o sea, bienes separados. Que no significa que a ti te voy a desproteger, es un acuerdo de familia. ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa quedarme con las acciones. Tú de repente quédate con la casa, con el auto, con todo lo demás, pero yo quiero controlar las acciones.
Ese es, por ejemplo, un acuerdo de familia, muy común en empresas familiares. Continuamos. Algunos temas más, vamos a la siguiente. Aquí solamente una breve referencia para entender, porque esta es una pregunta que a veces suelen hacer muchos clientes que hacen el protocolo. Y dicen, pues, ¿no? Yo voy a hacer mi protocolo, pero esto es legal. Nos demoramos en firmar, pero al final, ¿qué cosa es el protocolo? ¿Qué pasa si mañana alguien lo incumple? Porque no existe en el Perú pues una ley de protocolo. Entonces, ¿qué cosa es? Y la respuesta, después fue de un gran análisis, es que el protocolo es un acuerdo parasocietario. El acuerdo parasocietario es una figura que está regulada actualmente en el Perú. Está regulada en nuestra ley de sociedades. ¿Y qué cosa es un acuerdo parasocietario? Es un tipo de contrato. Es un tipo de contrato que permite ser firmado en una empresa por socios y no socios. Que es justamente lo que les decía del protocolo familiar. Que el protocolo es firmado por familiares socios y por familiares no socios. Entonces, la gran discusión, la gran pregunta del cliente, ¿no? ¿Es legal? Entonces, sí es legal. ¿Y qué cosa es? Te dice el cliente. Es un acuerdo parasocietario. ¿Y qué pasa si incumplen el acuerdo parasocietario? Es como si incumpliera un contrato. Y eso es lo que va a pasar. O sea, si seguimos esa lógica, es como si incumpliera un contrato. Ahora, yo con mi familia, pues, no me voy a portar como con cualquier extraño. Mañana un extraño me incumple el contrato, yo lo demando. Pero mañana mi familia me incumple un contrato, entonces yo voy a tener que hacer lo que se llama graduación de sanciones. Y voy a colocar las sanciones en cascada de manera distinta. De repente una primera sanción, y cada familia será diferente, pues hará una amonestación. O de repente algunas familias dicen, no, es vergonzoso para él que le llame la atención delante de la familia. De repente esa es una primera sanción. Y claro, vamos a tener que distinguir, porque ¿qué pasa si el problema de repente es un robo de dinero? No va a servir una amonestación verbal. Entonces vamos a tener que ir viendo cuáles van a ser las sanciones, y para eso, porque este es un tema ya que escapa esta charla, es que en una empresa familiar las maneras de resolver conflictos van más allá de un juicio. Tú como una empresa, como una familia, tú no piensas pues directamente en enjuiciarla. Y es ahí cuando saltan otros métodos de negociación, como son la negociación y la mediación. Temas poco tratados en el Perú, muy tratados en España, por ejemplo. En España la mediación es obligatoria, en el Perú todavía es opcional. En Argentina es obligatoria, en México es obligatoria, pero en Perú todavía es opcional. No se habla mucho, se habla a veces de negociación en temas mineros, se habla de negociación en temas de conflictos, en temas comunitarios, pero ¿por qué no lo traemos a las empresas familiares? Puede ser muy útil para resolver conflictos. Entonces, si tú incumples un protocolo, va a ser como un incumplimiento de contrato. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿qué sanción va a haber? Va a depender pues de la cláusula que se va a estar incumpliendo. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué es un acuerdo parasocietario? Justamente por lo que yo les decía, que permite ser firmado por socios y terceros, porque el protocolo puede incluir distintos temas, como lo hace actualmente un acuerdo parasocietario, no tiene límites en cuanto a su contenido. El protocolo, lo único que se pide es que no contravenga el estatuto de una empresa, nada más. Vamos a la siguiente. Ahora, un tema complementario, y digamos a modo de cultura general, lo que les estaba mencionando hace un momento. Actualmente existe solamente un país en el mundo que tiene una ley de protocolo familiar, y este país es España. España tiene una ley de protocolo familiar, pero enfocada en un tema que es la publicidad del protocolo familiar, porque eso también es un tema bastante discutido. Nos tomamos tiempo en hacer un protocolo y ahora lo hicimos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Lo hacemos público? Justamente cuando tengo estas clases con mis alumnos de la UPC, el trabajo final es justamente del curso, porque es un trabajo de análisis de una empresa familiar, y analizan distintos temas de las empresas familiares.
pero uno de los puntos es el protocolo. Y la pregunta o el comentario que ellos me dicen siempre es: profesora, no encontré el protocolo de la empresa. Y de repente empresas grandes, justamente la semana pasada que acabó el ciclo me dijeron: han tenido el grupo Belcor, han tenido a Ñaños, han tenido a los Dyer, han tenido a Gloria, han tenido al grupo Intercorp. Y me dicen: no encontré el protocolo. Es que no lo vas a encontrar, porque en Perú el protocolo es un documento confidencial. Ahora, tiene que ser confidencial, eso va a depender de la familia. Y eso yo se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Aquí tienen una ley que lo analiza, que es la Ley de Publicidad de Protocolo Familiar. Y a nivel de España, ¿qué se ha dicho? A nivel de España se ha dicho: hay 3 maneras de hacer público un protocolo familiar. La primera manera es decir, en tu página web, yo tengo un protocolo familiar. Así, a secas. ¿Qué hace eso en el mercado? Que ante terceros te demuestra de que tú has pasado por un largo proceso. O sea, quien sabe lo que es un protocolo va a implicar de que esta empresa ha pasado por un largo proceso y finalmente ya tiene un protocolo familiar. Pero no sabes más. Una segunda manera de publicidad que se ha fijado en España es que allí las empresas tienen la obligación de presentar a final de año, junto a lo que se llama allí sus cuentas anuales, pero aquí son los estados financieros, una copia del protocolo y lo dejan inserto en una entidad que aquí es similar a la superintendencia. Y un tercer nivel de publicidad que existe en España es que dice: si es que por ahí alguna propuesta de tu protocolo tenía que ser inscrito en registros públicos, ahí se hace público. Esa es la propuesta española. ¿Pero qué tenemos en Perú? En Perú pues no tenemos una regulación. Entonces, ¿qué podríamos hacer cuando firmamos el documento con la familia? Podríamos tener primero el documento escrito.